oportunidad vamos a dialogar con el actual presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el economista Fernando Peirano. Buenas tardes, Fernando. Gracias por esta oportunidad de entrevista, ya que es un gusto. Bueno, muchas gracias a vos y a todos los que me están convocando a través tuyo, y la verdad que es muy bueno esta oportunidad de poder dialogar y llegar con el mensaje a todo el país, porque realmente la perspectiva federal es algo que nos interesa muchísimo promover. Justamente un poco vamos a dialogar en relación a estas distintas acciones de la agencia, y como primer pregunta me surge esta cuestión de que a poco tiempo de haber asumido, surgió todo este contexto de pandemia, ¿no? Lo cual imagino que ha sido un gran desafío para ustedes. Y en este sentido, ¿qué acciones han podido desarrollar y qué tipo de respuestas vienen teniendo del sector científico-tecnológico? Bueno, es cierto que la pandemia significó un enorme desafío. Un desafío primero operativo, pasar de un trabajo donde en el Estado está ordenado, basado en un paradigma analógico, en un paradigma físico, pasar de un día para otro prácticamente a operar en un paradigma digital, a operar de manera remota. Este cambio, este salto abrupto, fue posible no solo por la decisión de cómo conducimos hoy en día las instancias de ciencia y tecnología, sino en especial por la colaboración y compromiso de todos los trabajadores y trabajadoras vinculados a la agencia. No podemos dejar de reconocer que esto es posible porque han puesto sus equipos, su conectividad, su buena voluntad, su capacidad de organizarse en un momento muy difícil. Esta es la condición de base. Después, me parece que la pandemia puso negro sobre blanco objetivos e intenciones que teníamos, porque no es que operamos en el vacío, operamos en un marco conceptual que ya veníamos desplegando desde el principio de diciembre, un marco conceptual de apoyo y recomposición de la situación de los científicos y científicas argentinas, de las pymes innovadoras, que empezó con la restitución del ministerio. Antes no estaba el ministerio al 10 de diciembre. Pensemos que en realidad los tres ministerios claves para enfrentar la pandemia, como son el Ministerio de Salud, el de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Trabajo, eran tres áreas que habían sido desjerarquizadas en el gobierno de Mauricio Macri. Entonces se comienza restituyendo al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se comienza con un apoyo y una recomposición de los estipendios a los becarios, un plan que inicia en enero y llega a junio con un incremento de más del 50%, se comienza con una reestructuración en el caso de la agencia de la cartera, se liberan fondos atados a compromisos o proyectos que no estaban siendo ejecutados, y esa disponibilidad de recursos son los que se van a poder volcar luego a las acciones vinculadas al coronavirus. Se comienza también con una jerarquización de la agencia. La agencia pasa de ser un organismo desconcentrado que administraba su presupuesto a ser un organismo descentralizado que a las funciones presupuestarias le suma capacidades jurídicas y administrativas que antes no tenía, y que esto se va a ver reflejado meses después en el momento de resolver oportuno y rápidamente la asignación de los fondos para los proyectos COVID. Todo esto pasó de diciembre a mitad de marzo. En mitad de marzo, ya con el anuncio, con la certeza de la llegada del coronavirus a la Argentina, el ministro Roberto Salvarezza convoca y conforma una unidad especial denominada Unidad Coronavirus, para que trabajemos en una misma mesa, bajo los mismos criterios, a un mismo tiempo, al ministerio, al CONICET y a la agencia.
Entonces evitamos así solapamiento de acciones, contradicciones y sobre todo potenciar nuestras herramientas. La primera delegación, el primer pedido de esta unidad coronavirus hacia la agencia fue rastrear, identificar dentro de los 7.800 proyectos que administra hoy la agencia, cuáles podían ser de una relevancia superlativa frente al coronavirus. Nosotros en esa tarea encontramos 4 proyectos claves, los proyectos asociados al desarrollo de kits simples, de aparatología simple y rápido resultado de virus genéricos, virus que habían empezado hace más de 10 años, en algunos casos estos proyectos, identificar virus en plantas, en plantaciones en el campo, donde no es fácil tener el acceso a un laboratorio complejo. Ya existía este desafío, esta búsqueda de identificar virus, y bueno, desde ese camino se venían recorriendo a través de los proyectos, pasando también por el Chagas, por el dengue, también enfermedades donde muchas veces la pobreza hace que se den en regiones con más intensidad y donde justamente no hay quizás toda la infraestructura de diagnóstico que se necesita. Entonces estos test de aparatología simples también servían no solo en el campo, sino también para estas enfermedades ligadas o presentes con más intensidad en ámbitos de pobreza. Estos equipos, estos 4 equipos de trabajo de investigación, los convocamos para darle un apoyo económico y un apoyo administrativo, regulatorio, para que aceleren sus desarrollos, los terminen y los reenfoquen hacia el coronavirus. Y lo pudieron hacer porque al mes de junio los 4 proyectos tenían la aprobación de la ANMAT, certificando su competencia, su habilidad para identificar el coronavirus. En algún caso, a través de una estrategia serológica, a través de identificar los anticuerpos que genera la enfermedad o que dispara la presencia del virus en el cuerpo humano. En otro caso, molecular, poder hacer una comparativa entre la muestra y las cadenas de ARN que se identifican en esa muestra y el patrón identificado con el coronavirus. Si esa coincidencia se verifica, sabemos que esa muestra tiene una carga viral de coronavirus que confirma la presencia de esta enfermedad o el inicio de esta enfermedad. La verdad que estas estrategias funcionaron y fueron uno de los pilares de la participación de la agencia en esta lucha contra el coronavirus. El otro pilar muy importante fue la conformación de una convocatoria, de un llamado especial a proyectos con objetivos bien puntuales. ¿Cuáles eran esos objetivos? El diagnóstico, el tratamiento, la prevención, el monitoreo del coronavirus y la epidemia en general. Llamamos con este problema, ¿cómo hacemos para resolver estos aspectos? El monitoreo, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento frente al coronavirus. Y llamamos a la comunidad científica y tecnológica. Hicimos la convocatoria para vincular problema y solución. Pusimos un conjunto de recursos, 300 millones de pesos, para que estos proyectos puedan tener financiamiento, y básicamente lo que hicimos con esta acción era reenfocar la atención de la comunidad científica y ponerla a trabajar en gestar estas nuevas soluciones en materia de dispositivos, conocimientos, soluciones que puedan surgir. Y vinieron 904 postulaciones, desde todos los rincones del país, todas las provincias presentaron algo, y estas 904 presentaciones además hablan de la diversidad de nuestro sistema de ciencia y tecnología, una diversidad disciplinar antes que nada. Disciplinar porque nosotros recibimos un porcentaje importante de propuestas emergidas, diseñadas desde las ciencias médicas, un porcentaje importante desde la genética, la biotecnología, un porcentaje importante desde la ingeniería, un porcentaje importante desde
el software, cómo gestionar datos en esta epidemia, y también desde las ciencias sociales. En conjunto, teníamos una cartera muy diversa de propuestas que fueron recibidas desde el 27 de marzo, cuando abrió la convocatoria, hasta el 10 de abril, y desde el 10 de abril hacia fin de mes, en menos de 20 días, las evaluamos con una comisión compuesta por más de 25 especialistas y seleccionamos lo que va a ser, lo que es hoy la cartera de proyectos que tiene la agencia, de 84 proyectos, la mayoría surgidos de esta convocatoria. Se sumaron otros que han llegado por estas acciones directas, por ejemplo, lo que comenté con el KIT, o con lo que hicimos con la Fundación Bungibor, de también financiar y alentar a la investigación científica de base. Bueno, en conjunto tenemos 84 iniciativas que en su mayoría tienen un horizonte de trabajo muy inmediato, porque así lo pedimos. La mayoría tienen 60 o 360, entre 60 y un año, entre 60 días y un año de extensión para trabajar y formular los dispositivos o las soluciones que van a tener impacto en qué, en fortalecer al Estado en su afán, en su objetivo de proteger, de cuidar a los argentinos y a las argentinas. Y entonces, ¿qué vemos con todo esto? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que cuando el gobierno nacional apuesta, pone como prioridad la defensa de la vida como principio ordenador en esta pandemia, en esta crisis que ha desatado el coronavirus, no pone a la economía, no pone a otras variables, sino que pone a la vida, esto le da, desde luego, al área de salud ser la primera línea, ¿no?, en la batalla, ser el primer frente para hacer, para atender las urgencias que genera el coronavirus. Pero detrás de ese frente está la ciencia y la tecnología. Es un plus tener ciencia y tecnología frente a esta situación. Y es un plus gracias a la convocatoria que genera este marco conceptual de enfrentar la pandemia, y gracias al compromiso y las habilidades que tienen los científicos y las científicas argentinas. Acá hay una reescritura del contrato social entre gobierno y sector científico, entre científicos y científicas y la sociedad, porque nos permite darle un rol de jerarquía a lo que pueda generar el conocimiento científico-tecnológico. Y esto la verdad que me parece que es un hito, seguramente va a quedar como una marca en la trayectoria de nuestro sistema de ciencia y tecnología, y bueno, me parece que es lo que también da lugar a otra cosa muy importante, que es esto que la Organización Mundial de la Salud definió como los 64 productos esenciales para enfrentar la pandemia. Argentina hoy está produciendo 63 de esos 64. Y esto se puede producir gracias a la conjunción, la articulación entre conocimiento y producción. Solo con conocimiento no alcanza, solo con producción por sí misma no se puede. Cuando se combinan, logramos tener una cartera de herramientas muy importantes y destacadas en un mundo donde acceder a estos recursos a través de la importación no es fácil. Se han desatado hasta episodios propios de la Guerra Fría, ¿no?, donde agencias de inteligencia han intervenido para quedarse con un embarque, con un envío, por ejemplo, de respiradores. Y nosotros tenemos 2 pymes argentinas justamente en Córdoba, capaces de producir respiradores de alta complejidad que se exportaban a Europa, a Estados Unidos, que no sabíamos a veces o no lo queríamos ver, que teníamos esa capacidad en Argentina. Y esta empresa, en especial Tecme, la empresa más importante, ha recibido apoyos de la agencia. Lo ha recibido en el 2011 y en el 2017, apoyos para desarrollar sus componentes centrales del nuevo modelo de respirador, y apoyo para poner a punto el software en el 2017, que es el software que permite la interacción con los signos vitales del paciente. Entonces, la verdad que acá vemos como los kits, el suero hiperinmune fabricado a través de quinos, o
estos respiradores son la expresión de lo que se puede hacer combinando conocimiento científico, convocatoria, un Estado que pone prioridades, que pone como prioridad la vida, lo que podemos hacer en definitiva desde un país como Argentina. Un aspecto que me parece incluso también muy interesante en esto que estamos conversando es la cuestión de retomar esta federalización de la ciencia, ¿no? Y de apostar también por el desarrollo tecnológico en las regiones. Nosotros desde Villa María, bueno, nos posicionamos justamente desde el interior, ¿no? Apostando un poco con la universidad y incluso con el Centro de Investigación y Transferencia que tenemos, que está funcionando. Incluso, bueno, digamos, esta reflexión un poco tiene que ver con esta otra pregunta en cuanto a cuál es el horizonte que se están planteando desde la agencia, incluso desde una visión de post-pandemia, en cuanto a ejes principales o proyecciones para seguir trabajando y sobre todo teniendo en cuenta un poco esta cuestión de lo regional, ¿no? El desarrollo científico. Sí. No, es así. A ver, la pandemia nos obliga a respuestas rápidas, a políticas públicas no solo eficaces, sino también oportunas, pero no nos desvía tanto del eje conceptual, no nos desvía tanto de los valores que queríamos traer en este momento de la gestión. ¿Por qué digo esto? Porque ahora el desafío que tiene la agencia, después de haber recuperado un poco ese rol, esa misión que estuvo muy desdibujado, desatendido durante los últimos años, ¿cuál es este rol? El rol de ser realmente un puente entre las capacidades y la resolución de problemas sociales o productivos, un rol que vincula estas capacidades con las soluciones a través del financiamiento y a través de la estructuración de los proyectos, porque la estructuración de los proyectos entiendo yo que vale tanto como el financiamiento que ponemos, porque cuando se combinan en una red, ¿me escuchás? Cuando sí. se combina en una red distintos actores, universidades, grupos de investigación o grupos de investigación con empresas, esa estructuración también le da otro sentido al financiamiento y lo potencia. Entonces la vinculación también es una tarea clave para promover y movilizar al sistema. Y decía que esto nos aleja en un punto en cuanto a la novedad, que tuvimos que hacer cosas que no esperábamos, pero las hicimos con los valores que sí esperábamos tener. Ahora el desafío es cómo unimos esta coyuntura, estas acciones contingentes con el futuro, con proyectos más estratégicos. Y por ejemplo, hay dos convocatorias que están hoy abiertas que son significativas en este sentido. Por ejemplo, hemos convocado a las ciencias sociales y humanas a pensar la pospandemia, a pensarlas en un sentido práctico, aplicado, cómo podemos mejorar las políticas públicas de la pospandemia a partir de la reflexión ordenada y sistemática de las ciencias sociales y humanas. Lo hemos hecho junto con el CODESOP, el Consejo de Ciencias Sociales del CIN, lo hemos hecho junto con la Secretaría de Políticas Universitarias y junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estas cuatro instituciones nos organizamos para hacer la convocatoria, y la convocatoria a mejorar las políticas públicas a partir de esta reflexión de las ciencias sociales se hace moldeando el ámbito de investigación de una manera especial, no de cualquier manera. ¿Cuál es esta manera especial? Con valores. ¿Cuáles son estos valores? Bueno, se ha pedido que sean proyectos en red, que vinculen a 6 o 7 nodos alrededor de todo el país, buscando entonces un equilibrio en la participación en términos del origen o la localización de esos nodos, buscando que esos nodos estén en cabeza de un hombre y de una mujer, que por lo menos sea mitad y mitad, que haya un equilibrio de género, y que al menos uno de esos nodos tenga como protagonista a un investigador que está empezando, sea él o ella. Entonces me parece que ahí se está moldeando trabajo en red, equilibrio federal, equilibrio de género, oportunidades,
que uno lo hace, obviamente, en una coyuntura para pensar la pospandemia, pero lo hace con valores que ya traía de antes. Y también sumamos a esto otro valor que es el de la ciencia abierta, porque le estamos dando un premio a aquellos proyectos que se comprometen a constituir una base de datos, y esa base de datos va a ser parte de un reservorio para que a futuro nuevos proyectos de investigación se basen en esos datos que se generaron en este contexto. Entonces ahí hay como un ejemplo de esto que quiero expresar, de que hay novedad, hay coyuntura, pero también hay valores, hay pensamiento más estratégico. Sí, la verdad que es muy interesante. Nosotros desde la universidad estamos trabajando para presentarnos a esta convocatoria desde las ciencias sociales y humanas. Eh, Así que la verdad que estamos muy al tanto y yo creo que rescato mucho esta cuestión, ¿no? Bueno, un poco de lo que decías del trabajo articulado, asociado, este trabajo regional, sobre todo justamente nos permite a nosotros, como vuelvo a repetir, que estamos un poco más en el interior, poder seguir potenciando este desarrollo bueno, que vamos teniendo y que sin las convocatorias o este respaldo no podríamos realmente poder conseguir respuestas, ¿no? Así que la verdad que realmente es muy interesante. Fernando, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, vamos a seguir en contacto para seguir dialogando sobre las distintas propuestas de la agencia. La verdad que quiero agradecerles mucho el interés por conocer cómo estamos trabajando en la agencia de I+D+I, cómo está acompañando todo el equipo, todos los trabajadores del Estado, trabajadores y trabajadoras, y cómo podemos empezar a constituir nuevas formas de trabajo con ustedes, con las organizaciones e instituciones que están en los distintos territorios, que me parece que hay un desafío enorme de hacer una federalización operativa, de darle lugar al conocimiento situado, de darle lugar a la pertinencia al momento de evaluar los proyectos. Todo eso no lo vamos a hacer desde las instituciones nacionales, lo tenemos que hacer junto con las instituciones que están en cada una de las regiones, de los lugares, sean universidades, sean instituciones de ciencia y tecnología. Creo que hemos tenido en estos últimos años experiencia en la federalización muy basada en las personas, en relocalizar personas, y no ha sido del todo exitoso, no ha sido del todo transformador. Así que ojalá que esta sea una etapa que podamos hacer esta transformación en los modos de trabajo, y les agradezco entonces muchísimo el interés y la oportunidad que me han dado en contar estas ideas. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.